Hermano, sonríale, no sea mezquino, dígale, qué bueno que estás aquí. En verdad, hermanos, yo me siento muy feliz. Cada vez que me toca ministrar la palabra del Señor, para mí es un privilegio, es un gran regocijo poder llegar a diferentes lugares a compartir la palabra del Señor y que poder conocer personas nuevas que también adoran el nombre del Señor. Mire, la Biblia nos enseña en el libro de Isaías. Yo voy a predicar, voy a hablar acerca de esto mismo que ustedes tienen aquí. Puja tu milagro. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías que el pueblo de Israel era el pueblo que Dios había seleccionado, era el pueblo que Dios había escogido para su propósito. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía choques. A propósito del día que estamos hoy, el pueblo de Israel a veces era un pueblo idólatra, un pueblo que se desviaba tras dioses falsos, tras dioses ajenos. Y Dios tenía que levantar líderes como levantó a Moisés. Tenía que haber un sumo sacerdote. Tenía que haber alguien siempre que pudiera dirigir al pueblo de manera tal que el propósito de Dios pudiera cumplirse en ese pueblo. No es que Dios hace asesión de personas, pero en tiempos específicos Dios escoge a personas para que su propósito pueda ser expandido. Y ese era el caso del pueblo de Israel, que entre todos los pueblos, ese era el pueblo que había sido escogido. Sin embargo, ellos parece que no entendieron a totalidad la importancia de que Dios sea el que lo haya escogido a ellos. Eso nos da, mire, el saber que Dios nos escogió a nosotros nos coloca en un lugar sumamente importante. El libro de los Salmos dice, el salmista escribiendo, dice, porque somos tu pueblo, ovejas de tu prado. Porque Dios nosotros no hemos escogido a Dios, sino que Dios nos ha escogido a nosotros. Y ese es el primer problema del enemigo, atacar al ser humano, en que nosotros, el hombre no eligió a Dios, Dios eligió al ser humano, aleluya. Entonces Dios en esa elección eligió al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel era un pueblo que se acostumbraba a adorar a Dios de manera circunstancial. Y uno de los peligros más grandes que atenta con el cumplimiento del propósito de Dios es adorar a Dios de manera circunstancial. Porque cuando adoramos a Dios de manera circunstancial, nos vemos expuesto a cuando llegue una oferta mejor que la que estamos viviendo, la que aparentemente Dios nos ofrece, nosotros fallarle a Dios. Por eso el hombre tiene que entender, cuando hablo de hombre hablo también de mujer. El hombre, el ser humano tiene que entender que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Que estemos en tiempo de crisis o en tiempo de abundancia, debemos de adorarle, porque esa es nuestra naturaleza. El pueblo de Israel se debilitó y no adoraba a Dios así. No adoraba a Dios en todo tiempo, sino que ellos tenían hambre y llovía maná del cielo. Ellos querían cruzar el Jordán y el mar fue abierto. Entonces ellos adoraban a Dios. Ellos necesitaban suplir sus necesidades. Ellos invocaban el nombre del Señor y el milagro sucedía. El pueblo de Israel en la antigüedad, la gente vivía por milagros o vivía dependiente de alguien más que pudiera entrar al lugar santísimo, orar por ti, orar por mí, ofrecer nuestros pecados. Y la gente clamaba por los milagros. ¿Por qué? Porque tenían necesidades. Hermanos, el pecado hizo que la humanidad necesite milagros. Porque cuando el hombre antes de pecar, cuando él estaba en el Edén, que vivía una vida conectada a Dios, él no necesitaba milagros. ¿Por qué? Porque él vivía en la plenitud de Dios. Pero cuando el hombre peca, los milagros se hacen necesarios. Y usted sabe lo que es milagro según la Biblia. Milagro es cuando tú tenías algo y ese algo se fue, ya no lo tienes, y tú pides y tú clamas para recibirlo. Entonces el pueblo de Israel no había entendido que Dios no lo quería a ellos para manifestar milagros, sino que Dios lo había escogido para que su reino sea expandido a través de ellos. Hermanos, pero ellos no contaban con algo que tú y yo contamos. Coja cuadre las mujeres que están acá y póngase la mano en la cintura. Solo las mujeres, aleluya. Solo las mujeres, pónganse la mano en la cintura y dígale a la que está a su lado, ¿sabía que Dios me escogió? Mire a la otra que está a su lado y dígale, ¿sabía que Dios me escogió? Quiere decir que la persona más importante que ha pisado toda la tierra, el creador del cielo, de la tierra, del universo, quien contiene con una mano el mundo, el globo terráqueo, me ha escogido a mí entre billones de habitantes. Eso merece un aplauso. Eso merece regocijarnos. Y el pueblo de Israel, hermanos, había sido escogido para manifestar el reino de Dios.
en vista de que ellos se habían desviado. Entonces Dios tiene que levantar a profetas, como los profetas menores y profetas mayores, y levanta al profeta Isaías y le dice: dale una profecía a este pueblo. Y sería importante, hermanos, cuando Dios envía una palabra, es elemental, esencial, que la gente pueda entender qué es lo que Dios está queriendo decir. Dios levanta al profeta Isaías y le dice: dile al pueblo, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz. Dios estaba profetizándole al pueblo y diciéndole: este pueblo que en un tiempo no daba luz porque estaba separado de Dios, no podía dar luz. Este pueblo que ha sido tan atacado, que ha sido tan perseguido, que ha sido tan maltratado, este pueblo que en muchas ocasiones se ha desviado, que ha endurecido su corazón, le voy a enviar una palabra y dile: regocíjate, tú mujer estéril, la que no dabas a luz. En otras palabras, Dios a través de Isaías estaba profetizando. Pero ¿qué era lo que estaba profetizando? ¿Acaso estaba profetizando Isaías que el pueblo de Israel, que las mujeres, que la familia sería multiplicada? No, estaba profetizando algo más poderoso y le está diciendo: aquella que no daba luz. Mire, lo voy a volver a repetir. Dice: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada. El problema era, hermanos, que en la antigüedad la gente tenía, y todavía, hermanos, el hombre fue creado para adorar a alguien, y en la antigüedad la gente se hacía becerros de oro, se hacían ídolos para adorar nombres de dioses falsos. Y Dios le está diciendo: más serán los hijos de la que está desamparada, de la que aparentemente no adora ídolos, pero está adorando al Rey de Reyes. Más serán los hijos de ella que de las que están adorando cosas y dioses falsos. Dios le está diciendo: más serán los hijos de ella. ¿Y por qué Dios dice entonces? Parece que la Biblia se contradijo, porque dice: ¿cómo es posible que una mujer que no tenga esposo tenga más hijos que una que esté casada? El problema es que las que estaban casadas con el esposo incorrecto. Y hay cosas que no es que no van a suceder, es que hasta que no estemos conectados a la persona correcta no pueden suceder. Y cuando la Biblia dice entonces: regocíjate, porque más hijos tendrás tú que la que está casada, era que el tiempo de esos ídolos iban a caer, y iba a llegar un esposo que se iba a levantar, iba a redimir su pueblo. Está diciendo Isaías: regocíjate, porque hay uno que va a venir, aleluya, hay uno que va a venir y te va a redimir en la cruz del Calvario. Y cuando Él te redimas, ya tú no serás desamparada, sino que estarás casada, sino que estarás unida, sino que estarás conectada, y toda esterilidad se irá de ti. Por eso Isaías empieza con alabanza y dice: regocíjate. Pero cuando él va a terminar este versículo, él dice: así ha dicho Jehová. ¿Usted ha escuchado el dicho popular que dice que las palabras se toman? Que las palabras se toman. Entonces la Biblia también, cada vez que Dios habla, decir: así ha dicho Jehová. Eso es por si hay alguien que le queda duda de lo que Dios va a hacer contigo. Dile: es que no ha dicho mi padre, es que no ha dicho mi familia, es que no ha dicho mi pastor, es que no ha dicho la predicadora, es que no ha dicho mis amigos, es que no ha dicho, no, es que no ha dicho el gobierno, no lo ha dicho el sistema, es que no lo ha dicho nadie, no lo ha dicho mi primo, no lo ha dicho mi tía. Es más, para que estés consciente de este problema, ni siquiera yo lo he dicho, lo ha dicho Jehová. Aleluya. Ni siquiera yo lo he declarado, lo ha dicho Jehová. Así que en esta hora Dios te dice: regocíjate, tú que no dabas a luz, porque en este día, si le faltaba algo a tu milagro, hoy se completa. Si le faltaba algo a tu milagro, hoy se completa en el nombre de Jesús. Mire, y Dios, cuando levanta al pueblo de Israel y levanta a estos profetas a profetizar, le dice: porque así ha dicho Jehová. La palabra de Dios es determinante, hermanos. Y Dios es tan santo que Él no puede variar en lo que dice. Dios puede decir algo hoy, hermanos,
Y aunque él intentara arrepentirse, la Biblia dice en Deuteronomio que él no puede arrepentirse. Y Dios le manda esta palabra al pueblo de Israel y le dice: dile al pueblo que tiene que regocijarse. Usted, hermanos, esto más para las personas que ya han tenido hijos. Cuando usted se da cuenta que está embarazada, cuando el padre se da cuenta de que su esposa está embarazada, hay un regocijo en la casa. Pero quizás tiene un mes, quizás tiene semanas, pero ya la mujer y el hombre empiezan a buscarle un nombre al bebé. La hermana de ahorita, en inicio del servicio, decía: ya le pusiste nombre a tu milagro. Mire, esto no es un cliché, esto es profético. Oiga, ¿por qué? Porque todo lo que existe hoy anteriormente no existía, lógicamente, pero las cosas empiezan a existir una vez usted la nombra. Quiere decir que hay milagros que quizás no han ocurrido porque no le hemos puesto un nombre. Porque si alguien no le hubiese puesto silla a esa silla, usted la conociera quizás como algo que está ahí. Pero como alguien decidió nombrarlo, eso tomó existencia. Hay cosas dentro de ti que toman existencia cuando tú empiezas a nombrarla. Por eso Dios dice a través de su palabra: así ha dicho Jehová. Necesitas regocijarte, cantar canciones de júbilo, elevar canciones de alabanza. Porque cuando tú cantas antes de recibir el milagro ocurre más rápido. Porque cuando tú declaras sin haber recibido, ya tú le estás dando una orden a tu mente de que se prepare para recibir lo que viene. Y es por esto que desde que la mujer empieza a sentir las sensaciones en su cuerpo y empieza a sentir que hay alguien dentro de sí, aunque mire, se sienta triste, se sienta desanimada, dicen por ahí que cuando una mujer, por más fuerte que sean los dolores, ve a ese bebé y lo acoge en sus brazos, todos los dolores son olvidados. Hermanos, mire, esto es espiritual. Todo lo que usted está pasando, cuando usted está en la voluntad del Señor, los resultados que trae son resultados que no se comparan a los dolores que usted está viviendo. Y esto no lo dijo yo, lo dijo Pablo. En la Biblia dice que esta leve tribulación momentánea producirá un eterno. ¿Qué va a producir? Vamos a volver a repetir este texto tan popular, pero a veces no le ponemos la debida atención. Dice: esta, diga conmigo, esta leve tribulación momentánea. Quedémonos ahí, hermanos. Repítalo de nuevo: esta leve tribulación momentánea. Pablo dijo lo mismo en una misma oración. Leve y momentáneo significa lo mismo. Está diciendo esto que es leve, y por si tú no lo entiendes, es momentáneo. Por si acaso se te olvida, lo que estás pasando es leve. Pero ¿cómo puede ser que algo leve produzca algo eterno? Pablo dice: esta leve tribulación momentánea producirá. ¿Y qué le dijo Dios al hombre en el principio? Que iba a fructificar, que iba a multiplicarse, en otras palabras, que iba a producir. Y Pablo lo está diciendo: esto que es leve. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto que es leve. Esto que es leve. Toda esta tormenta, mire, vamos a llevarlo a esto. Toda esta tormenta que el pueblo de Israel pasó, vamos a hacerlo como una profecía. Todo esto que el pueblo de Israel pasó, todos estos profetas que se levantaron declarando: regocíjate, levántate, confía, cree. Esto es algo leve, pero va a venir alguien y entrará a tu corazón, que él cuando entre a tu corazón va a producir algo que es eterno. Pablo está diciendo: tu circunstancia, lo que viviste, lo que pasaste, lo que había sufrido antes de Cristo fue algo leve, pero lo que vino en Cristo es algo eterno. Quiere decir, hermanos, que cualquier circunstancia adversa que usted y yo estemos pasando es leve, es momentánea, pero que la gloria es eterna. Hermanos, la Biblia dice: antes de que el Espíritu de Dios habitara en el hombre, que el hombre tenía, hermanos, que a través de un sumo sacerdote tenía que llevar sus pecados, llevar sus ofrendas, y el sumo sacerdote ofrecía nuestros pecados.
ofrecía nuestras ofrendas, oraba por nosotros. Esto era en el Antiguo Testamento, antes de el Espíritu de Dios volver a habitar en el hombre. Pero lea la Biblia, váyase conmigo al libro de Efesios, capítulo 11. Mire, hermanos, búsquelo, Efesios capítulo 11. Yo le decía ahorita, y quiero que seamos totalmente espiritual en esto que le voy a decir, y pongamos mucha atención. El pueblo de Israel necesitaba milagros porque se había desconectado de Dios. Escuche bien. El pueblo de Israel necesitaba clamar a Dios porque se había desvinculado de su propósito y se había desviado tras dioses falsos. Y era un pueblo que, por eso usted ve que Dios en el Antiguo Testamento es conocido con diferentes nombres. De acuerdo a la manifestación, el pueblo podía nombrar a Dios. Si Dios daba la comida, daba la alimentación, era Jehová Jireh el que provee. Si Dios, aquel que daba la paz, que daba la tranquilidad, pues el pueblo lo reconocía como Jehová Shalom, y como el Jehová Rafa, como Jehová Elohim, y le ponían tantos nombres como Jehová Sabaoth, el que pelea por nosotros, Dios de los ejércitos. Y el pueblo de Israel se acostumbró a que cada tiempo, en cada momento que ellos tuvieran una circunstancia, ellos clamaban para que el milagro ocurriera. Y esto no estaba mal. El problema era que ellos se habían desenfocado de lo que ellos ya tenían, que tenían al Dios que lo habían parado, que tenían a alguien que le había dicho: regocíjate porque ya tú no eres una mujer estéril, ya tú no eres un pueblo que está desamparado, sino que yo estoy contigo. El pueblo no lo entendió y por eso tiene que venir Cristo en la cruz del Calvario y morir por cada uno de nosotros. Por eso cuando Jesucristo viene, pasa el tiempo de la ley y entramos a la gracia. Es por esto, hermanos, que anteriormente alguien tenía que orar, un ser humano igual que usted tenía que orar por sus pecados. Había debilidad en ese patrón ahí, porque ¿cómo puede ser que alguien con mis mismas debilidades haga algo por mí para yo recibir la salvación? Este no era el plan original de Dios y a Dios no le agradaba esta idea. Y es por esto que Él envía a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y cuando Jesús viene y muere y resucita, ¿qué dice? Consumado es. Quiere decir que es verdad, podemos orar por milagros, pero mire de lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Lo voy a repetir de nuevo. Mire, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Vamos a desglosar este texto. Dice: en Cristo nosotros hemos sido hechos herederos. Quiere decir que aquí, en un momentito, usted se va a poner de pie y usted ahora ya usted no va a declarar el milagro, porque yo le dije que ya el milagro ocurrió. Usted lo que le va a dar una orden al cielo, que la herencia que Cristo le entregó se le manifieste. Dice la palabra del Señor en Efesios: en Cristo, o sea, en la antigüedad yo necesitaba un milagro, pero ahora ya el milagro más grande ocurrió, que fue Cristo al morir en la cruz del Calvario. Ahora yo no vine, porque hay un problema a veces con los milagros. Es que el milagro, usted va donde alguien y ese alguien, si quiere se lo da, si no quiere no. Hay un problema con el milagro. Si él quiere, le da el milagro, si no quiere no. Pero la herencia es un derecho legal que le corresponde, quiera o no quiera. Por eso el pueblo de Israel no entendió que ellos eran herederos y nada más querían pedir milagros. Pero Dios, ya yo le dije a usted que su milagro ya ocurrió hace mucho. Ahora usted se va a poner de pie en un momento y usted va a reclamar es por su herencia. Efesios capítulo 11 dice: en Cristo no era que yo era buena, no era que yo lo merecía, no era que yo no había pecado, no fue que no me encontraron culpable. El problema es que Él tomó mi lugar. El problema es que tomó mi lugar y llevó mis pecados a la cruz del Calvario. No es que soy la mejor, Él es el mejor y me escogió a mí. No es que no hemos pecado, pecamos y fuimos destituidos, pero vino Cristo y nos estableció. Efesios dice: en Él también fuimos herederos para la
alabanza de su gloria. Yo soy heredera de Dios y coheredera juntamente con Cristo. Alguien que se ponga de pie en esta noche y diga: yo vine a buscar mi herencia. Yo vine a buscar mi herencia. O sea, que Dios está en la obligación hoy de manifestar lo que usted vino a buscar. Y mire, no se sienta mal que usted diga de que yo puedo obligar a Dios. Usted no está obligando a Dios. Dios mismo se obligó cuando Él dijo: en Cristo ellos son herederos. O sea que todo el que está en Cristo disfruta de la herencia. No deje que Satanás se le ponga religiosidad y diga: y ahora yo puedo obligar a Dios. Usted no puede obligar a Dios. Él fue que se obligó, aleluya. Él fue que dijo: todo el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. La esterilidad pasó, las cadenas fueron rotas. Yo soy hija de Dios. Por eso, como hijos de Dios, también somos herederos de Él y coherederos juntamente con Cristo. Es por esto, hermano, que cuando usted entiende que es heredero de Dios, usted camina hasta con cuadre, aunque no tenga un peso en los bolsillos. Mire, yo conozco una joven que cada vez que yo la veía más bonita, más elegante. Y como dicen los jóvenes, con flow. Y yo le decía: mija, pero tú estás bien. Y ella decía, haciéndole trampa al proceso. Ella se ponía lo más bonita y tú le decías: tú sí estás bien, aleluya. Porque hay gente que te ve bien por fuera y dice: estás bendecido, aleluya. Te ves bien. Dígale al que está a su lado: el problema es que aunque tú no me veas el dinero, yo soy millonaria. Dígale: el problema es que yo no hice nada y me hicieron heredera. Dígale: el problema es que Cristo decidió perdonarme, y el que Él hizo libre, diga: nadie lo puede condenar. Diga: nadie lo puede condenar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principado, ni infierno, ni enfermedad, ni sistema, ni problema económico, porque somos verdaderamente libres.